la voz porque bueno, estoy con un problemita de congestión, así que espero poder llevar adelante la clase. Vamos a retomar el tema de ecuaciones. Ya les voy a subir un poco el lineamiento esta semana, que creo que no lo he subido, estoy un poco dispersa. ¿Cuál es la idea? Hoy vamos a trabajar en el tema aplicaciones. Ya vimos la clase anterior las ecuaciones diferenciales de primer orden y primer grado, 3 de los tipos, que es las que vamos a usar nosotros, que son cómo resolver variables separables, cómo resolver ecuaciones exactas y lineales. Bueno, esos 3 tipos, esas formas de resolución también se reflejan en una serie de aplicaciones a la ingeniería, a la ciencia en general, que es lo que nos interesa a nosotros como ingenieros aplicar de las ecuaciones diferenciales. En este caso, yo he dividido las aplicaciones en 2 tipos, en aplicaciones geométricas y aplicaciones físicas o a las ciencias en general, como para tener un orden en ellas. Vamos a ver 2 o 3 aplicaciones interesantes de este tipo, donde se resuelven ecuaciones de primer orden y primer grado. Por supuesto que hay muchísimas aplicaciones más, a veces que complican un poco más la resolución de la ecuación diferencial. Puede ser un planteo de una ecuación en variables separables o una ecuación exacta, pero como les dije en la vez anterior, estos 2 métodos sirven para ecuaciones también no lineales, donde muchas veces la integral no se puede resolver analíticamente, sino que tengo que aplicar métodos numéricos. Entonces, lo que he seleccionado, digamos, la que vemos en este curso, son aquellas que sí se puede resolver por una integración directa, por lo que ustedes conocen, que no necesitan aplicar algún otro método para resolverlas. Por eso están acotadas a unas pocas aplicaciones. Entonces, vamos a trabajar hoy fundamentalmente en ese tipo de aplicaciones y la semana que viene, o sea, porque el viernes es la recuperación del parcial y como correspondería que en la programación avancemos sobre ecuaciones diferenciales de orden n, prefiero que estén libres de parcial 2 ya todos. Así, la semana que viene trabajamos en ecuaciones diferenciales de orden n durante toda la semana y en la clase del martes siguiente, que estaríamos terminando el tema, nos queda ver orden n y sistemas de ecuaciones, y ya estamos con el parcial 3 y acabando lo que es todo el desarrollo de la materia. Para aquellos que vienen al día y sin problema, es posible que llegado el parcial 3 ya puedan abocarse a preparar lo que sería la evaluación integradora de la materia, que va 2 semanas después. Entonces, vamos a nuestro trabajo de hoy. Esto es como para ponerlos en situación y que vean que no nos falta mucho y que un esfuercito más y un aguante más y terminamos el cursado. Valentina, no, si la tarea está para recuperar, ya yo terminada la clase, ya voy a ver lo de las tareas, ver cuántos están reprobados y si Eugenia no ha abierto, todavía Eugenia no les ha abierto un plazo para que suban nuevamente la tarea. Bueno, ya voy a mirar lo de las tareas y les abriré un plazo para que la suban nuevamente. La idea de la tarea, chicos, y es que en cierta forma ustedes ir dándoles
unas directivas y a acotar para que vayan estudiando paso a paso, para que no dejen, se llaman evaluaciones formativas. Ese es el nombre real pedagógico. Eso sirve para que ustedes vayan siguiendo una secuencia, entonces vayan planteándose preguntas conceptuales desde un ejercicio metodológico que es metódico y pasar a una aplicación, ir haciendo una secuencia de estudio que les permita formarse, integrar los conceptos para llegar a lo que es una evaluación sumativa como el parcial o como puede ser la evaluación integradora en mucho mejores condiciones. Es como llevar lo que se sabía llamar como estudio continuo, evaluación continua, que no es, sino es un trabajo más. Así que no significa reprobar una tarea, perder la integrativa. Lo que significa que le tienen que prestar atención, recuperarla, volverla a hacer, hacerla bien y tienen la posibilidad de subirla. La idea es que tienen que hacerlo para su estudio, para su formación y para que les sirva para el parcial y la integradora. Eso sí, es requisito, o sea, tienen antes de la fecha de la integradora, tienen que tener todo aprobado. O sea, no pueden decir, y bueno, lo hago dentro de un mes. No, es un requisito tenerlo, pero tiene que estar todo listo antes de esa fecha. Todos los que vayan a integradora tienen que tener todas las tareas aprobadas y los parciales. ¿Estamos? Lo de las tareas y aquel que la presentó y lo hizo como corresponde, tiene la opción de recuperarlo. ¿Qué pasa? Aquel que no ha presentado tareas, bueno, chicos, ahí no hay nada que hacer. Si ustedes no se preocupan en presentar, por lo menos, aunque no esté bien, pero hacer la voluntad de hacer la tarea y presentarla, ya nosotros no podemos hacer nada como para llevar este proceso de evaluación formativo. Nosotros simplemente ponemos el esqueleto, las pautas como para ayudarlos a ustedes en estas directivas y en un orden. Pero si ya no cumplen con la presentación, ya escapó, ya no se puede hacer nada. O sea, están diciendo que no tienen interés en la materia, en estar al día, eso es lo que uno interpreta cuando dicen ni la subieron es porque no tienen ni interés de hacerlo. Entonces, ahí sí se pierde, porque ustedes están en cierta forma diciéndome eso. Eso es lo que quiere, claro, aquel que se preocupa y que la hace, por más que no esté bien, va a tener la opción de volverla a hacer, de consultar, a llegar a aprobarla. Pero está en el interés de ustedes. Bueno, entonces, ya después, cierro este tema, después terminamos la clase, yo voy a mirar lo de las tareas para ver cómo está ahí y abriremos de vuelta para aquellos que estén recuperados que las revisen. Voy a entonces empezar a compartir mi pantalla para que avancemos sobre la clase. Bueno, ¿qué habíamos visto en forma general de ecuaciones diferenciales? Que resolver una ecuación diferencial de la forma y' igual a f de xy significa hallar todas las funciones. ¿Por qué digo de todas las funciones? Porque acuérdense que la obtenemos cuando hacemos una integración, obtenemos una familia de funciones. Por eso hablo de todas las funciones en forma implícita o explícita, acá tengo la forma implícita, que satisfacen a la ecuación. Entonces, lo mismo, hacer una aplicación es justamente esa ecuación que satisface, yo parto del planteo de una ecuación y voy a obtener como resultado del problema una función que me modela el problema. Ahí voy.
Entonces, la solución tiene que ser una función de la forma y igual a f de x, que ya lo hemos visto, o implícita g de xy, que no tiene que tener derivadas y que, por supuesto, tiene que satisfacer o verificar la ecuación original que nosotros modelamos o planteamos. Bueno, vamos a ir primero a lo que son los problemas geométricos. Ustedes, si ven su guía, tienen, antes de ir a esto, a ver, le voy a poner uno en blanco y vamos a hablar un poquito de un par de problemas que ustedes tienen en la guía que son geométricos. Como les dije, vamos a dividir en dos tipos las aplicaciones. En las aplicaciones geométricas, ustedes, si ven la guía de conceptos, tienen como parte de geometría al principio dos problemas que también están relacionados y son similares, algunos planteados en el ejercicio 4 de la práctica. Los problemas geométricos son, por ejemplo, como el que tienen en la guía, dice la pendiente de una curva en puntos x, y es x más 2y. La pendiente. ¿Esto qué me está diciendo? Yo tengo que saber que pendiente es y' en un punto. Entonces, para leer el problema, yo tengo que saber eso. La pendiente de una curva en cualquier punto xy es x más 2y. Ahí tengo mi ecuación diferencial. Al resolver, determinar la ecuación de la curva, o sea, la ecuación de la curva donde tiene esta pendiente es una ecuación de la forma y f de x. ¿Ven? Es encontrar la solución, que es solución de esta ecuación diferencial. Yo parto de una ecuación diferencial y voy a obtener la ecuación de la curva. Entonces, eso es muy sencillo de resolver. Ya directamente veo qué tipo de ecuación es. En este caso, si yo hago diferencial y sobre diferencial x de x más 2y, puedo directamente decir menos 2y por diferencial y. Paso esto para menos, perdón, más acá. Es una suma igual a x por diferencial x. Entonces, ¿qué tipo de ecuación es? Aquí no la puedo hacer variable separable porque tengo una suma. Entonces, no es variable separable, no puedo separarlo. Ahí tengo que ya entrar a jugar como un ejercicio cualquiera. Entonces, si no es variable separable, ¿cómo lo puedo ordenar? Miren, si tengo y' y paso menos 2y igual a x, tengo todas las características de una ecuación lineal. Entonces, la resuelvo como una ecuación lineal. El planteo del problema es encontrar la ecuación diferencial que modela. De ahí en más, esto es trabajar con las tres tipos de ecuaciones que nosotros hemos visto. Es una lineal, la resuelvo, en la guía ustedes tienen la resolución y tienen también condiciones iniciales para ver qué curva es. Sin problema. Otro problema dentro de los problemas geométricos es cuando trabajo con volúmenes y superficies. Por ejemplo, que es como el que sigue, el que lo tienen también resuelto en la guía. En general, todas las aplicaciones están resueltas para que las puedan ver paso a paso. Por esto, en este paso voy rápido, porque en sí, las aplicaciones es leer el problema e ir haciendo ir planteando las ecuaciones de mi problema. Dice, supongamos que una gota esférica se evapora
a una velocidad proporcional a su superficie. Se evapora, me está diciendo que está cambiando el volumen. Si al principio el radio de la gota es 2 milímetros y al cabo, perdón, y al cabo de 10 minutos es 1 milímetro, hallar una función que relaciona el radio con el tiempo. Entonces, ¿qué puedo conocer yo de la gota? Puedo conocer el volumen, que es lo que está cambiando por la evaporación, que ahí está puesto, el volumen de una gota es 4/3 pi radio cubo, donde eres el radio. Y justamente lo que me está preguntando es hallar una función que relaciona el radio con el tiempo, a hallar una R de t. A esto tengo que llegar, a cómo va cambiando el radio de la gota en el tiempo. Entonces, yo conozco el volumen, puedo conocer la superficie, y considerándola como una esfera, yo sé que la superficie es 4pi radio cuadrado. Entonces, ¿qué me decía? Que se va evaporando, entonces va variando el volumen en el tiempo. Si yo derivo esta ecuación, 4/3 pi es una constante, 3r cuadrado. Entonces, esta es la variación del volumen en el tiempo. Por supuesto que sí. Cambia el volumen de la gota, también cambia la superficie. Entonces, también hay una variación en la superficie. Y la variación del volumen en la superficie es proporcional. Hay un cambio de la superficie. Podemos decir que a medida que cambia el volumen, también va a cambiar la superficie. Entonces puedo escribir esta ecuación como K, una constante de proporcionalidad, por la superficie. Y si yo tengo que la variación de volumen es esto y a su vez es todo esto, si yo lo igualo a esas dos variaciones de volumen, voy a tener 4pi r cuadrado igual a K 4pi, que he escrito. He escrito algo mal, algo me lo comí. Esta era 4/3 de pi, no me he comido nada, 4pi r cuadrado. Ustedes están viendo que directamente tengo muchas cosas para simplificar. ¿Qué me está faltando acá? Porque me estoy quedando sin derivada, entonces ya no tengo una ecuación diferencial. Miren, el radio varía en el tiempo, entonces cuando yo he derivado acá 3r cuadrado, pero me queda por la variación de r, el r', que no lo conozco. Eso es lo que me ha estado faltando ahí. Entonces, ¿qué es? Ahora puedo simplificar todo esto, y puedo decir que la variación del radio en el tiempo es igual a una constante. O sea, la variación del radio es la constante por la variación del tiempo. Esta es la ecuación diferencial que termina modelando mi problema. Entonces el radio, esto es muy sencillo, es la integral de K por diferencial tiempo. O sea que el radio es proporcional directamente al tiempo. Y ahí podría sacar cómo va cambiando de acuerdo al tiempo y de acuerdo al valor de esta constante el radio. Estos son problemas geométricos, porque vinculo, sí,
Y como a mí me interesa el radio en función del tiempo, yo... sí, chicos, sí, ya sé lo que me decís. Acá lo he planteado yo, es 1 sobre K igual a diferencial R respecto de T. Sí. Disculpen, chicos, hoy estoy muy congestionada y bastante dispersa, sí. Gracias por la acotación. Bueno, después del ya común error mío, porque ya es común que me equivoque en esto, podemos hacer eso y de acuerdo a los valores, entonces, esto me va a quedar R, 1 sobre K, que sigue una constante, y esta es la variación del radio. Bien, perfecto, Nayara. Bueno, esto lo tienen resuelto paso a paso y explicado en la guía, o sea que son aplicaciones típicas donde yo veo variación de volumen, variación de superficie, relaciono y tengo que tener siempre presente que estoy buscando como solución de las ecuaciones diferenciales una función de una variable. Entonces, recordemos siempre la interpretación geométrica de la derivada como la pendiente de la curva. En este caso siempre va a ser la pendiente de la curva solución que yo esté buscando. Hay otras metodologías, que es lo que continúa, que lo tienen como un puntito separado, y es el tema de trayectoria de campos de direcciones. Hay muchas ecuaciones diferenciales que se pueden resolver con una metodología gráfica, que es interpretando lo que es el campo de direcciones. El campo de direcciones, miren, si yo tengo una ecuación diferencial de primer orden, de esta forma, esto que está acá, esta terna, como dice ahí, tengo variable independiente, variable dependiente, que pueden determinar un punto, y el valor de la pendiente. O sea, cuando yo puedo, de esto siempre y cuando yo pueda expresar mi ecuación diferencial de esta forma, como una función de x e y. Recuerden que y a su vez es función de x, una función compuesta. Pero si yo puedo expresar de esta forma, miren lo que estoy diciendo. Yo estoy diciendo que la pendiente de la curva, como el primer problema que vimos, es igual a esta expresión. Acabamos de ver un problema, decía la pendiente de la curva es x más 2y, no me acuerdo cuál. Bueno, entonces, yo puedo decir, para un punto cualquiera que tenga, por ejemplo, coordenadas -3 e y -3, yo lo pongo en esta ecuación y obtengo el valor de la pendiente. Esto que está acá es el valor de la pendiente, es el y' en el punto -3, -3. Así podría ser armar una tabla de cualquier tamaño de los puntos. Entonces yo en cada puntito, supongamos bueno, no tengo acá los valores, a ver, supongamos que está el -3 por acá y el 3. Yo voy a obtener un valor y voy a poder dibujar, es -3, estoy para abajo. Voy a poder dibujar una recta chiquita que me dé la inclinación de esa pendiente, porque yo lo tengo. Yo ya sé que tengo la inclinación y así yo podría trabajar en muchos puntos. Entonces lo que armo es justamente un campo de direcciones de la pendiente. Un campo de pendientes, un campo de direcciones. Fíjense, si pudiera, en cada puntito está dibujada la pendiente. Por supuesto que esto no se trabaja a mano, esto se trabaja con software. Y teniendo todas las direcciones, yo puedo trazar las líneas de flujo, las líneas
que son tangentes a las direcciones. Yo podría seguir perfectamente una dirección y armar una curva. Eso puedo dibujar en cierta forma la curva solución. Por ejemplo, encontrar el campo de direcciones de esta función, o sea, yo tengo ahí el y' igual a 0,2 x e y. Y la curva solución que pasa por el punto 2, 3. Esto se hace necesariamente con software, porque a mano, ¿qué puedo decir? Y bueno, para el punto 0, 0, ¿cuánto vale la pendiente? Y la pendiente va a ser y' igual a 0,2 por 0 por 0 me da 0. En el punto, y así darme, supongamos, el 1, 1, la pendiente va a ser 0,2 por 1, 1. Entonces yo ya sé que tengo pendiente 1. Y así, si lo tuviera que hacer a mano, tendría que generar un montón de puntos. Miren, aquí la curva solución que pasa por el punto 2, 3. Entonces, el 2, 3 ya me está dando un punto. La pendiente de esa curva es 0,2 por 2 por 3. Entonces voy a llegar a una pendiente de 2 por 3 es 6, 6 por 0,2 es 0,03, si no me equivoco. La pendiente en 0 menos 2. 1,2, bien. Sí, miren, hoy mis neuronas están congestionadas, no dan para sacar las cuentas. Así que gracias. 1, 2. En el punto 2, 3. Y ahí lo podría dibujar. Y así podría ser con el otro punto que me piden y veo que me da eso. Podría trabajar con muchos puntos. En definitiva, lo que voy a llegar es a esto. Miren, si yo lo hubiera trabajado y hubiera hecho lo mismo que está acá en rojo, lo hubiera hecho en cientos de puntos, miren a la forma que llego. Ese es el punto 2, 3. Ahí tenía yo dibujada la pendiente. Yo puedo ir trazando, siguiendo las pendientes, las curvas. Este campo de pendientes es lo que se llama campo de direcciones y es muy útil cuando yo puedo, así tengo una ecuación lineal o no lineal, pero puedo despejar y' y puedo armar este campo de direcciones porque miren, me va dando más o menos, si yo lo miro, ese campo de pendientes, la forma, yo puedo ir siguiendo, haciendo tangentes y me da la forma de la solución. Por supuesto, insisto, es como los campos vectoriales. Esto es una metodología gráfica que toma cuerpo o toma importancia cuando yo tengo un software. Manualmente no tiene mucho sentido. En GeoGebra, entonces, la forma de trabajarlo tiene una sentencia que dice campo de direcciones de la función f de x, y. Por eso es importante, y esto se trabaja cuando yo puedo tenerla en forma explícita mi ecuación diferencial. Puedo despejar y' dentro de la sentencia va el f de xy. Y eso me da esta gráfica que tengo acá. Y después yo uso la sentencia resuelve EDO, donde vuelvo a poner el f de xy y el punto, por ejemplo, el punto 2, 3. Y eso me devuelve la gráfica de la solución particular. Si yo lo trabajo en Maple, necesito un toolbox y usar esta expresión de plot, que acá tengo la derivada de y siendo y la derivada de y
como función de x, siendo menos 2xy igual a 0. Aquí la he escrito como y' menos 2xy igual a 0. La tengo que escribir así a la función. Entonces, esto que está acá es la derivada, la y', derivada de y como función de x. Es la nomenclatura que tiene el Maple, un poquito más complicada. Donde después indico que quiero solución, una y de x, y entre qué y qué rango de valores. Y después los puntos donde quiero marcar las soluciones particulares. Aquí puedo hacerlo directamente en una sentencia, poner que me grafique las dos soluciones particulares y después el rango que va a graficar y. Estos son simplemente para dar la cantidad, la separación entre las pendientes y, bueno, el color de las líneas. Pero estas son las sentencias. Ustedes ven que este software mucho más específico, tiene mucho más cosas y podría pedirle muchas soluciones particulares por distintos puntos. Pero necesito uno u otro software para poder hacerlo. A mano no me voy a poner a dibujar todas estas pendientes para tener la forma. Por eso este tema está dado dentro de la tarea para que ustedes lo trabajen con algún software. Si ustedes encuentran otro software y lo haga, lo único que le voy a pedir en relación a eso es que pongan las sentencias que usaron para poder chequearlo, porque nosotros, como todos, somos limitados. Podemos saber cómo se hace en GeoGebra, cómo se hace en Maple, en MATLAB. Eso lo sabe Eugenia, Lorena también. Yo soy más limitada en ese aspecto, pero no conocemos y hay muchos otros software. Entonces es bueno, si ustedes usan otro, saber cómo lo han hecho. Bueno, esto entonces, por eso este ejercicio está en la tarea y este tipo de ejercicio no está dentro de la guía de práctica o que sea un ejercicio para parcial, porque tienen que trabajarlo en un software. Pero viene la otra aplicación geométrica que sí es importante y que se usa mucho, que son las trayectorias ortogonales. Las trayectorias ortogonales, ¿qué es lo que son? Y un poco partamos de lo que son dos curvas ortogonales. Quiere decir que son dos curvas que se cortan en un ángulo donde sus tangentes forman 90 grados. Eso sí o sí son curvas ortogonales. Esto se usa muchísimo. Ya les voy a poner algunas imágenes de aplicaciones. Entonces, yo puedo tener la ecuación que modela una familia de curvas, una ecuación del primer orden, de esa forma, y yo sé que el I' es la pendiente de la recta tangente a una curva. Si la otra tangente, la otra familia de curvas, tiene las tangentes a 90 grados de esto, ¿ustedes se acuerdan cuál es la condición de perpendicularidad entre dos rectas? Me decía que la pendiente de una por la pendiente de la otra es igual a menos 1. ¿Se acuerdan? Entonces, la pendiente de la segunda curva va a ser menos 1 de la segunda tangente y sobre la de la primera. Entonces, la familia de curvas ortogonales cumple con esa condición, que es una función de xy menos 1 sobre y', para que sea perpendicular a la primera que tengo. Y en general, yo puedo tener la ecuación de una familia de curvas y quiero obtener esas trayectorias ortogonales. ¿Por qué? Miren. Disculpen. Tengo
en muchas aplicaciones de ingeniería tengo las líneas de corriente, que son las marcadas, que estoy marcando yo, y perpendicular a ellas están las líneas equipotenciales. Por ejemplo, en campos electromagnéticos se usa, ahí tienen una expresión, todo lo que es corriente, ahí tienen las líneas del campo y las líneas equipotenciales, que están a 90 grados. Otra aplicación es, por ejemplo, la permeabilidad de fluidos. Esto es típico de una presa donde yo tengo líneas de flujo de filtrado, digamos, de líquido que pasa por abajo de la presa, y ahí en el dibujo que he puesto se aprecia un poco, pero están las líneas X potenciales, que a mí que me interesa saber la cantidad de fluido para ver la presión sobre el terreno. Entonces a mí es muy importante no solamente seguir la línea de corriente, sino las distintas líneas de presión, de cantidad que tengo, que son estas, para poder ver la estabilidad de la fundación. Las líneas equipotenciales son muy importantes. Otro caso es también en circuitos eléctricos, líneas de corriente y líneas equipotenciales. Lo van a encontrar en innumerables aplicaciones. Entonces, ¿cómo resuelvo? Esto sí se hace manual. Yo tengo, por ejemplo, esto que es la familia de líneas, digamos, de corriente, supongamos. Y yo quiero las equipotenciales. En este caso, ustedes ven que esta forma es una familia de parábolas. Quiero obtener las equipotenciales. Esto es un poco un método, siempre se trabaja igual. Aquí no tengo una ecuación diferencial. Y yo lo que sé que una familia tiene, que es esta, tiene una pendiente, su recta tangente, y va a ser ortogonal a otra familia que yo puedo decir que tienen esta pendiente para cumplir la condición de ortogonalidad. Entonces, sí o sí, necesito armar la ecuación diferencial. ¿Qué es lo que voy a hacer? Y primero es eso, derivar. Entonces voy a tener y' igual a c por 2x. Recordemos que es la variable independiente. El segundo paso es despejar la constante. Entonces la constante me queda y' sobre 2x cuadrado. Perfectamente, esa constante la voy a reemplazar acá. ¿Y qué voy a tener? Y igual a y' sobre 2x cuadrado por x cuadrado. Entonces, puedo simplificar esto con esto y ya tengo una ecuación diferencial que me está diciendo, por ejemplo, 2y igual a y'. Esto ya es una ecuación diferencial en todas las letras, sin ningún drama. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Y como ya conseguí esto, ahora conseguir esto. ¿Y qué es lo que es? Y aplico condición ortogonalidad. Entonces, yo sé que la nueva familia va a tener, sabiendo esto, yo puedo hacer, miren, si yo doy vuelta a esto, va a ser menos 1 sobre y', va a ser igual
A, he dado vuelta a todo, entonces esto me va a quedar, ¿cómo me va a quedar? ¿Cómo me va a quedar? A ver si me ayudan. ¿Estamos? ¿O estoy equivocada? Ah, sí, 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 Ignacio, te estoy leyendo. Sí, Ignacio, me he equivocado acá arriba. Ay, Dios. ¿Qué mañana? Esto es acá, me he equivocado. Sí, entonces he hecho todo esto mal. Sí, 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 sí. Me he equivocado totalmente. Entonces, tengo, a ver, 2x, ahí, aquí he simplificado mal también. Entonces, voy a tener, a ver, vamos de vuelta. Sé que lo reemplazaba, que era y' sobre 2x por x cuadrado. Entonces, se va este x con este. Y me está quedando la ecuación que es y, lo voy a escribir así, por x sobre 2. Entonces, puedo escribir, si hago 2y sobre x igual a y'. Igual, ahí me queda. A ver, que borre para que se note que es. Entonces, la condición de perpendicularidad a mí me dice que esto, m1 por m2 es igual a menos 1. Entonces, supongamos, yo quiero m2. m2 por m1, que yo sé que es 2y sobre x, va a ser igual a menos 1. Entonces, la segunda pendiente me va a quedar menos 1 por x sobre 2 por y. O sea que tengo esa segunda y', esa segunda pendiente como menos 1/2 x sobre y. Y acá tengo una nueva ecuación diferencial que si yo la resuelvo, esto sí lo puedo plantear en variables separables. A ver, voy a tratar de plantearlo. Va a ser diferencial y por y igual a 1/2 de x diferencial x. Cuando yo resuelva eso, me va a quedar y cuadrado sobre 2 igual a x cuadrado sobre 2 por el 2 me queda 4 más c. Y tenía el menos acá, que no ha cambiado, entonces cuando yo lo puedo pasar hacia el otro lado, miren, me va a quedar x cuadrado sobre 4 más y cuadrado sobre 2 igual a c, que es una familia de elipses, de semiejes, 2 y raíz de 2, que dependiendo del valor de la constante va a ser cada una de estas elipses, que ustedes lo pueden ver en el dibujo, que es perfectamente ortogonal a las parábolas. Entonces, la familia ortogonal de esta, la familia de x potenciales, es esta. Veamos otro ejemplo para afirmar esto y esperando que yo no me equivoque. Ahora el caso al revés. Yo tengo, este es uno de los de la guía. Yo tengo una familia de elipses y quiero sus trayectorias ortogonales. Esta es la familia que yo tengo que lograr. Esta es la solución general
de esta familia. Entonces, lo primero es derivar para encontrar esta familia. Derivemos. Aquí vamos a derivar en forma implícita. Sabemos que la derivada de x es la variable independiente y es la variable dependiente. Entonces va a ser 6x más 2y, pero yo sé que y es una función de x por y' igual a 0. En este caso, ya tengo la familia y miren, no tengo la constante. En el ejercicio anterior, yo tuve que hacer un paso de despejar la constante porque cuando derivé me sigue apareciendo la constante. Entonces no puedo decir que esto es una ecuación diferencial porque sigo teniendo esta constante que es de la solución, no de la ecuación. Entonces por eso tengo que despejar la constante y reemplazarla en la ecuación para recién tener la familia de la familia, digamos, la ecuación diferencial de la familia de curvas, perdón. Entonces, en este caso, no, al estar igual a la constante, directamente obtengo la ecuación diferencial de la familia de curvas. Entonces, voy a acomodar directamente, voy a tratar de despejar y' para poder aplicar la condición de ortogonalidad. Y' es menos 6x sobre 2y, o sea que me queda menos 3x por y. Si yo aplico la condición de ortogonalidad, ¿qué me va a quedar? Lo voy a hacer directamente. La nueva y' va a ser esto dado vuelta y cambiado de signo. Entonces me va a quedar y sobre 3x. Si quieren, lo hacemos reemplazando acá. Pero tengo, ya esta es la ecuación diferencial de la familia ortogonal, porque ya le apliqué la condición de ortogonalidad que es esta. Todavía me falta resolverla. Entonces trabajo para resolverla. Y puedo dejar diferencial y igual, puedo pasar el y para este lado y dejar 1 sobre 3x diferencial x. Es una variable separable sin ningún problema. Entonces me queda el logaritmo de y igual, puedo dejar 1/3 el logaritmo de x más c. O lo que es lo mismo, puedo dejar el logaritmo de y igual a logaritmo de x a la 1/3 más c. Si aplico e a ambos miembros, me queda, acá lo voy a hacer para... Entonces, lo escribo acá por espacio, me queda y igual a, simplifico, va a ser x a la 1/3 y acá potencias de igual base, producto de potencia de igual base, los exponentes se suman. Entonces me queda directamente una constante grande que es L a la C. ¿Qué es lo que es esto? Y parábolas cúbicas. Miren, si yo dibujo acá, agarro una de estas, es una parábola cúbica. Esta, de acuerdo al valor de C, son las parábolas cúbicas. En un sentido, cuando C es positivo, o en el otro sentido, si C es negativo. Ahí tengo la familia ortogonal. ¿Lo ven, chicos? ¿Algún problema con estos ejercicios? Estos ejercicios sí tienen para resolver. Ustedes lo ven que lo tienen en la guía, porque el procedimiento es lo mismo. Y también lo van a tener en la evaluación. No así como les decía los de campo de direcciones, porque
necesariamente tienen que usar un software. Y los de pendiente de las, como el primer ejemplo geométrico, también. El otro, donde relaciona volumen, superficie, son un poquito más complicados. Si hay alguno que hacer, van a tener la ecuación, por lo menos para que puedan seguir. Pero así, más complicaditos para evaluación, por lo menos para el parcial no. En la integrativa ya vamos a ver cómo llegamos al parcial y qué podemos evaluar. Pero estos de trayectorias ortogonales, sí o sí, a algunos les va a tocar. Entonces, si tienen alguna duda, por favor, es el momento para sacárselos, porque ya con esto tenemos un paneo general de las aplicaciones de las ecuaciones de primer orden. Aplicaciones geométricas de ecuaciones de primer orden. Ustedes ven que en la parte de relación de volúmenes y superficies, como el que vimos, pueden haber cientos de ejemplos. Y relacionando pendientes, lo más típico es esto, las trayectorias ortogonales. ¿Cómo operó ahí en el M1 por M2? A ver, voy a ver si puedo simbolizar usando otro color. Mira, yo reemplazo, yo sé lo que vale M1, que es esto. Acá lo tengo. Entonces pongo menos 3x sobre y por M2 igual a menos 1. Despejo M2. ¿Qué me va a quedar? Menos 1 por y sobre menos 3x. Por eso simplifico el menos y me queda eso que tengo ahí. Yo sé que M2 es una pendiente. Le vuelvo a llamar y'. Yo sé que la pendiente, solamente que acá le he llamado pendiente 1, pendiente 2. No he querido hacer M1', podría haberlo hecho, pero para no complicar con subíndices, pero esto podría decir que es M1 y esta es M2. Y 2'. No quise complicar con subíndices, pero si ustedes lo ven mejor, uno ya cuando se acostumbra directamente sabe que cuando tiene una expresión de este tipo tiene que dar la vuelta y cambiar el signo, que es esto. ¿Qué representan las elipses? Las elipses son las primeras, es mi dato, es eso. La familia de elipses. Ese es mi dato. Yo tengo, qué sé yo, las elipses, supongamos que aquí tengo un imán. Son las líneas de fuerza magnética, supongamos. Y yo quiero las X potenciales del campo. Entonces, yo tengo estas elipses, que son la solución general, y quiero llegar a sus ortogonales. Entonces, parto de encontrar la ecuación diferencial de dónde salió, es como hacer un proceso al revés. Yo tengo la solución general de una ecuación diferencial de este tipo. Entonces, lo primero que hago es encontrar esa ecuación diferencial. Porque yo necesito las derivadas, voy al revés. En vez de, o sea, ¿qué hemos estado viendo nosotros como ejercicio? Nosotros hemos estado viendo una ecuación diferencial y obtenía la solución general o la solución particular. Bueno, ahora yo tengo la solución general, que es esto. Pero como para la condición de ortogonalidad me habla de la relación de pendientes, esto lo sé de la geometría clásica común. Entonces yo necesito las pendientes de esta curva en cada punto. Por ende, tengo que armar esto.
para cada punto su pendiente, la ecuación diferencial de dónde salió esta. Así que hago el proceso. Acá yo tenía la EDO y aplicaba un método donde integraba para llegar a la solución general. Ahora tengo la solución general, por ende tengo que derivarla para encontrar, para volver por este camino, encontrar la EDO, que es esta. Entonces, aquí tengo la pendiente que yo quiero, por eso acá despejo, para poder aplicar esta condición. Entonces me encuentro con una nueva función, una nueva ecuación diferencial, pero ahora ya es de la familia ortogonal. Entonces, a esa sí la resuelvo y llego a la solución general de esa, que es la familia ortogonal de donde yo partí. Es de una solución encontrar su ecuación diferencial, armar la otra ecuación diferencial con esta condición y resolver esa segunda ecuación diferencial. Entonces yo me aseguro que estas nuevas curvas son perpendiculares, son ortogonales a las que yo partí. ¿Estamos? Bien, perfecto. Entonces, esto, como les decía, no necesitas reemplazar el ácido porque vos de los segundos, Nayara, vos lo que querés es obtener la solución general ortogonal. Entonces, vos tenés las primeras y ahora tenés la solución. Es un proceso, mirá, de una solución voy a su correspondiente EDO, cambio, condición. Entonces, obtengo nueva EDO y resuelvo para llegar a la solución general ortogonal. Entonces, lo que tengo graficado es esto, que era mi dato, y la nueva solución. Ese es el proceso. Por eso siempre son los mismos pasos. Bien. Entonces, sigamos. Lo que le decía, estos ejercicios sí, los dependientes, muy simples, los de campo de direcciones, a la tarea. Vamos ahora a las aplicaciones físicas. Bueno, aquí había un ejercicio que es un ejercicio de tarea y de parcial que dice, dadas dos curvas, que es esta otra cosa que se puede presentar, dadas dos curvas, yo puedo decir que son ortogonales entre sí. ¿Cómo puedo hacer eso? Si yo ya tengo una curva que es y igual a x cubo y otra que es una parábola, demostrar que estas curvas son ortogonales entre sí. ¿Lo puedo hacer usando estos conceptos? ¿Qué le parecen? ¿Cómo lo harían? Yo tengo esta curva y esta otra. ¿Qué se les ocurre hacer? No, estas ya son soluciones. Estas son soluciones. Miren, no tienen derivadas. Por eso yo empecé la clase diciendo que las soluciones son I, f de x, son funciones que no tienen derivadas. La ecuación diferencial es la que tiene las derivadas. Entonces, obtener, como dice su compañera, las derivadas. ¿Por qué? Porque yo quiero la I'1 de esa y en última la I
I'2 de esa otra para poder comparar como M1 por M2 igual a menos 1, o sea, I'1 por la I', la pendiente de la otra, igual a menos 1. Entonces, esta es una forma, esa es la gráfica. Yo parto de esta, la derivo, como me está diciendo que consideren un punto el 1, 1, a ver si eso se cumple, puedo, esta derivada es la pendiente, es la I'. Entonces yo voy a saber el valor de la pendiente de la recta tangente en ese punto, por ejemplo. Dejo esa I, tomo la segunda, ahí ha faltado el más, y la derivo a la segunda ecuación. 2x más 3 por 2i, que me va a quedar 6i, por el I'. Estoy derivando en forma implícita, igual a 0 por el 4. Despejo el I' y reemplazo en el mismo punto y miren el valor de pendiente que me da. Estas dos pendientes cumplen la condición M1 por M2 igual a menos 1. La pendiente 1 vale 3, la otra vale menos 1/3. Miren, producto de ellas cumplen perfectamente la condición. Entonces puedo asegurar que esas dos curvas son ortogonales entre sí. Estamos ahora, este es un ejercicio un poquito distinto. Tengo dadas las dos curvas y quiero comprobar que son ortogonales, no encontrar la ortogonal. ¿Estamos? Bien. Avancemos un poquito. Vamos. Bueno, ahí estaba la comprobación si lo quería hacer en forma no numérica, sino en forma analítica. Me da lo mismo. O sea, reemplazando las derivadas de las pendientes directamente. Bueno, miren, ahora vamos a las aplicaciones físicas. Las aplicaciones físicas hay, dice, en los problemas físicos en general, hay muchísimos tipos donde me relacionan la rapidez de cambio de una cantidad. ¿Y qué es lo que es la rapidez de cambio? Es esto. La variación de una variable de una cantidad en función de lo otro, que es proporcional, este es el símbolo proporcional, a la cantidad misma. Esto existe muchísimo en todas las aplicaciones físicas y va a depender, por ejemplo, pongo el igual porque acá tengo la constante de proporcionalidad, de cómo esta constante de proporcionalidad, si es un problema de que esta razón de cambio de una variable respecto a la otra aumenta o disminuye, va a depender del valor de esta constante de proporcionalidad. Hay infinidad de problemas dentro de la ciencia que se plantean de esta forma, como una proporción, como que el cambio de una variable en función de la otra es proporcional a la cantidad original de variable que tengo. En general, en física no hay problema, porque estoy trabajando donde la variable independiente, en general, yo siempre hago la derivada de i respecto al tiempo. Y esto es continua y no tengo problema en aplicar esta ecuación. Pero a veces en biología, por ejemplo, que es algo que ustedes pueden trabajar, sobre todo, supongo, en el área de alimentos, cuando yo contabilizo, qué sé yo, poblaciones de bacterias, no, estoy hablando de un recuento de números, entonces estoy hablando de cantidades de números, si lo veo desde el punto de vista de números naturales, no reales. No hay 2,3 bacterias, hay 2 o hay 3 bacterias.
Estoy hablando de números en general. Pero como en general esas poblaciones son muy grandes, no son 2 o 3 bacterias, entonces puedo asimilarla a que la variación, la rapidez de cambio de esa población es continua en el tiempo. Se puede, entonces me sirve plantear este tipo de proporcionalidades. Si ustedes ven, es una ecuación diferencial muy simple porque es la ecuación y' igual a K por I, pero resuelve, como les digo, una cantidad bastante importante de problemas poblacionales, así de variación de bacterias, de variaciones de cualquier otra población de seres vivos. Ustedes en la guía, a ver, se me fue el mouse, ¿dónde está? Acá está. Tienen, por ejemplo, este problema, que lo vamos a ir haciendo paso a paso y analizándolo. Dice, un material radiactivo se desintegra a una razón proporcional a la cantidad presente. Ahí tienen la ecuación diferencial. A ver, lo voy a hacer en color rojo. Ahí tienen la ecuación diferencial. Se desintegra, o sea, cambia la cantidad de material respecto al tiempo y respecto a la cantidad presente. ¿Estamos? Entonces, la ecuación diferencial original que yo planteo, si digo que I es la cantidad de ese material radiactivo, cantidad, la ecuación diferencial que yo planteo es la variación de la cantidad en el tiempo, es proporcional a la cantidad presente, es lo que me dice ahí. Esta es mi ecuación diferencial, es la ecuación del proceso. Todo lo demás son las condiciones iniciales que yo tengo para resolver esta aplicación. Miren, si inicialmente hay 40 miligramos, ¿eso qué me está diciendo? Para un tiempo cero hay una cantidad de 40. Y al cabo de una hora, voy a tener otro, para el tiempo una hora, ha perdido el 8% de la cantidad original, o sea que tiene el 0,92 de I, de la cantidad original, de I0 vamos a ponerle. Todo lo que sigue son condiciones. Entonces, lo primero que pide el problema es la cantidad de masa en cualquier momento t. O sea, yo tengo que encontrar cómo varía la masa en función del tiempo. Para eso, parto de la ecuación diferencial que tengo, la resuelvo, es una variable separable, me queda esta, pero es una solución general. Y si ustedes observan, tiene la constante C y esta constante de proporcionalidad. Entonces, para dejar una función, una I de t, yo no puedo tener estas constantes. Si tengo la constante C, es una familia. Y tengo que tener conocida esta proporción. Entonces, uso la condición inicial para, ahí no se alcanza a ver, reemplazar en la ecuación y obtengo C. ¿Por qué obtengo C? Si tenía 2 y porque yo digo el tiempo cero, entonces tengo, para el tiempo cero se cumple que I es 40. Entonces 40, estoy reemplazando en esa. Es C por E a la K por el tiempo cero. Todo esto es 1. Entonces me queda que 40 es igual a C. Entonces ahí ya tengo la primer problema solucionado. Esta ya es una solución particular de la ecuación diferencial porque saqué la constante, la solución particular de esta solución general. Pero no puedo responder ninguna de estas preguntas, la masa del material después de 3 horas, el tiempo que transcurre hasta la desintegración, porque todavía desconozco esta constante K. Entonces voy a usar
el otro dato que yo tengo, que no es una condición inicial, sino es algo que pasa después, que es la temperatura a una hora, al tiempo, al cabo de una hora, tengo el 8% menos de lo inicial. Entonces, para una hora, yo voy a tener I 40. Bueno, ahí lo planteo como una resta del el I inicial menos el 8%, tengo 36,8. Entonces, para 36,8 igual a 40 por E a la T, a la K por T, donde T es 1, me queda esa ecuación. Yo la única incógnita que tengo es K. Lo puedo despejar y voy a obtener el valor de K. Y después ya reemplazo en la ecuación y esta es la ecuación que modela el problema. Entonces ya puedo responder cualquier cosa, porque es la ecuación que nos da la cantidad radiactiva en un tiempo. Entonces, cuando eran 3 horas, yo reemplazo T y voy a tener la cantidad de material radiactivo. Después la otra pregunta me decía el tiempo que transcurre hasta la desintegración de la mitad de la cantidad inicial. Y bueno, si partí de 40, cuando tenga I igual 20, yo reemplazo, ya trabajo con esta ecuación y puedo obtener el tiempo en que va a ser 20. Esa es la gráfica de esa ecuación. Entonces, esto último que he hecho, he entrado en 20 y he leído el tiempo. Ya puedo trabajar respondiendo cualquier cosa del problema. Este es un típico problema donde estoy aplicando esa ecuación diferencial, esa proporcionalidad entre cambio y valores iniciales. ¿Alguna duda? Este problema lo tienen explicado paso a paso también en la guía. Hay infinidad de estos problemas en sus especialidades. Tienen infinita cantidad, no infinita, pero una gran variedad de estos problemas. En química y en ciencias biológicas hay mucho. De la misma forma, yo en vez de hablar de la desintegración de un material radiactivo, hubiera hablado del crecimiento de una población de bacterias. Entonces, hubiera sido exactamente igual. Lo que hubiera pasado, que si hablo de crecimiento, miren acá la constante, me quedó, no está puesto el resultado, menos 0,0834, negativa, que era lo que yo les decía, porque se va desintegrando, se va disminuyendo, y lo ven en la gráfica, la cantidad de materia presente. Entonces, el signo, en este tipo de ecuaciones, el signo de la constante proporcionalidad me maneja el crecimiento o decrecimiento. Bueno, a ver si me alcanza la voz para el próximo. Este es otro tipo de problemas también muy comunes en su especialidad, que es la ley de enfriamiento de Newton. La velocidad a la que se enfría una sustancia al aire libre es proporcional a la diferencia de temperatura entre la sustancia y el aire. Esa es la ley, que si la escribo con ecuaciones diferenciales, ahí la tengo. El cambio de la temperatura en el tiempo es proporcional a la temperatura de la sustancia en cierto tiempo menos la temperatura inicial, que para este problema dice la temperatura del aire. La temperatura del aire es 28, entonces por eso está el 28 ahí. Y la sustancia se enfría de 100 a 80 en 12 minutos. Ahí tengo mis condiciones establecidas. O sea que, primero,
la ley de enfriamiento me da la ecuación diferencial, la ecuación del proceso. Yo resuelvo esta ecuación diferencial y llego a esta. Es variable separable, lo puedo hacer perfectamente. Pues yo puedo hacer derivada de t, puedo, como está multiplicando, t sobre 28 igual a menos k por diferencial de tiempo, temperatura y tiempo, y resuelvo. Llego a esta, que es la solución general de esa. Tengo, como siempre, el problema de la constante de la solución y de la constante de proporcionalidad. Entonces, aplico las condiciones iniciales. Yo partí de una temperatura de 100 grados, entonces esta es mi condición inicial. La aplico y llego al valor de C. Tengo C y la otra condición me decía que a los 12 minutos había llegado a 80, había perdido 20 grados en 12 minutos. Entonces, la otra condición es que a los 12 minutos la temperatura es de 80. Entonces, vuelvo a decir, temperatura 80, ahora tengo el tiempo en 12 minutos y despejo K. Acá obtengo un valor de K y puedo tener entonces la ecuación que modela el enfriamiento de esa sustancia en particular. Bueno, esa es otra aplicación directa de aplicaciones físicas de las ecuaciones diferenciales. No sé si hay alguna duda respecto al tema. Ustedes en la guía, si ustedes se fijan, al final de la guía de práctica tienen algunos ejercicios de aplicaciones, pero son como para que los hagan siguiendo lo que están resueltos. Están todas estas modalidades, lo que quedaría por ver sería uno de circuito eléctrico y otro de la segunda ley de Newton, pero los tienen paso a paso resuelto en la guía, se los dejo como tarea para que ustedes lo lean y lo analicen a estas aplicaciones. Las aplicaciones, como les digo, son muy sencillas, este tipo de problemitas, y lo tienen en las tareas para resolver también. Y puede ser algo muy sencillo como evaluación donde le podemos llegar en la integrativa a dar la función, la ecuación diferencial para que ustedes no pierdan tiempo o no tengan inseguridades en el planteo. Eso ya lo vamos a ver. Bueno, no sé si hay alguna duda o algo de esto. Dicen que entienden, Patri. Sí. Nayara nomás entiende. Nayara. ¿Los demás? Está bien, Lore. Espero que hayan entendido porque hoy está difícil. Así que difícil yo, que no tengo ni voz ni... Y no. Me vine salvando un tiempo, pero me terminó enganchando un bicho. Bueno, por mi parte no hay nada más. La clase era mostrarles los tipos de aplicaciones. Así que si ustedes no tienen ninguna duda o algo, vamos dando por finalizada la clase de hoy, o aquellos, si quieren que veamos alguna consulta, aquellos que necesiten del parcial 2, podemos trabajarla, o de los ejercicios anteriores. Nos tomamos un recreito, así yo recupero respiración y podemos ver algunas consultas que tengan. Ustedes dirán. Bueno, chicas, miren,
hagamos una cosa. Nos tomemos un recreíto de 5 minutos y lo vemos. Me dan 5 minutos y vemos eso. Si los otros no tienen dudas, doy por finalizada la clase y me despido del resto que no se quede conectado. Y dentro de 5 minutos volvemos y vemos esas dudas.
Chicas, ¿están ahí? Milagros, Nayara. Bien. Díganme cuáles son las dudas para que lo vamos viendo. Hola, profe. ¿Qué tal? Yo tengo una hora el ejercicio 6B de la guía que estamos viendo ahora. El 6B. Déjame que lo busque a ver cuál es. El 6B son de ecuaciones lineales. ¿Sí? Es plantear una ecuación lineal. Bueno, ¿cuál es tu duda? ¿Querés que lo resolvamos? ¿Querés que vemos? Yo lo empecé a resolver, pero me quedó una integral que no entiendo cómo resolverla. A ver, vamos a hacerlo. Es el y' menos 3x cuadrado por y igual a 1 sobre x cuadrado. Responde a la forma y' más p de x por y igual a q de x, donde esto es el p de x y esto es el q de x. Entonces, yo tengo que plantear como solución la y igual a e a la menos integral de p de x diferencial x por la integral de e a la integral de p de x diferencial x por q de x diferencial x más c. Esa es la que yo tengo que armar. Entonces, voy a empezar armando el p de x. Eso es, cuidado que voy con el signo menos. Tengo que llevarme el signo porque acá es positiva. Entonces, menos 3 lo voy a poner así ya para integrar más fácil. Va a ser menos 3, x a la menos 2, más 1, me queda x a la menos 1, sobre menos 1 se me va el signo menos. Entonces, en definitiva, es 3 sobre x. Ya tengo la primera parte y puedo armar esto, pero veamos esta integral que está dentro, la integral de e a la integral de p de x, diferencial x. Sí, Ahí el p, el x al cuadrado está abajo. claro, pero lo he puesto como menos 2 para integrarlo como x a la menos 1 sobre menos 1. Ah, bien. Para integrarlo como una potencia. ¿Ves que lo he puesto negativo? Sí, ahí lo vi. Bien. Entonces, ahora voy a armar esta integral. E a la resultado de la integral de p de x diferencial x. O sea, 3 sobre x por q de x, que es 1 sobre x cuadrado diferencial x. Y esta integral no tengo otra, si yo la miro, que hacerla por sustitución. Por ejemplo, no es inmediata. Si yo le llamo t a 3 sobre x, que es lo que está elevado, voy a necesitar el diferencial t como, si yo derivo esto, me va a quedar 3 sobre x cuadrado, porque de lo que hago es derivar x a la menos 1, menos 1, menos 1, me queda menos 2. ¿Te ubicás cómo integré esto? Sí. Como derivé, perdón. Bien. Sí. Entonces, de aquí yo puedo despejar el diferencial x y el diferencial x va a ser menos x cuadrado sobre 3 diferencial t. Sustituyo todo y voy a tener que la integral de e a la t por 1 sobre x cuadrado que lo tenía y el diferencial x que es menos x cuadrado sobre 3 diferencial t. Ahora puedo simplificar esto, el menos me lo llevo afuera
con el 3 y me queda la integral de e a la t diferencial t. Entonces es menos 1/3 e a la t, que en este caso va a ser t3 a la x. Ese es el resultado de la integral. ¿Estamos? Entonces ya puedo armar todo, ya tengo todo para armar mi solución. Y igual a e a la menos integral. E a la menos integral me va a quedar a la menos 3 sobre x. Por resultado de esta integral, he visto que es menos 1/3 e a la 3 sobre x más la constante para completar la fórmula. Entonces ahora, si yo distribuyo esto, ¿qué voy a tener? Menos 1/3 e a la menos 3x por e a la 3x más e a la menos 3x por c. Fíjate que acá tengo potencias de igual base. ¿Qué pasa con los exponentes? Se suman, pero menos 3 sobre x más 3 sobre x me da 0. Entonces todo esto es igual a 1. E a la 0 es 1. Entonces el resultado final es menos 1/3 más e a la menos 3 sobre x por c. Ese es el resultado final, esa es la solución general de la ecuación. ¿Estamos? Sí, profe, gracias. Ahí quedó, no sé dónde estaba tu duda, en la resolución. Había llegado ahí la integral, pero no pude hacer la sustitución, por eso no lo había terminado. Está bien. En general, quedan integrales o no hemos preocupado de buscar ejercicios que queden integrales simples. No te vas a buscar cosas muy raras, muy complicadas. Pero no podés escapar muchas veces, y sobre todo en esta integral, a que quede una integración por partes o por sustitución. No, es difícil escaparle. Así que siempre tenés que pensar en alguna cosa así. Si no la ves inmediata. Bueno. Milagros era la otra que tenía consulta, o no sé si alguien más tiene consulta. Sí. Sí, yo tenía una duda, profe, en la tarea 4, en la actividad 4. A ver, vamos a la tarea 4. Sí. La actividad 4. Bien, aquí la tengo, sí. Bueno, había que encontrar el flujo, ¿no es cierto? Sí. Determinar el flujo del campo vectorial. Yo lo hice, pero a nosotros la profe nos corrigió un signo negativo. Sí. Y nos dijo que teníamos que tener en cuenta la divergencia. Claro, no entendí eso. A ver, voy a ver si tengo otra. Mira, el ejercicio te dice determinar el flujo de... Ay, no. Hola, Milagros, no sé si ahí me escuchás. Sí, profe, sí se escucha. Sí. ¿Cómo estás? Mira, Bien. con respecto al signo negativo, es que vos habías tenido en cuenta, a ver, déjame que vea tu ejercicio. Habías tenido en cuenta ρ cuadrado más 4, y en realidad es ρ cuadrado menos 4, porque menos x cuadrado menos y cuadrado igual a 4, a menos x cuadrado menos y cuadrado es menos ρ cuadrado. ¿Te ubicás? En esto, mira, cuando vos has trabajado esta superficie, Claro, el cambio de eso. coordenadas, Sí. El cambio de coordenadas x igual a ρ coseno de tita y igual a ρ seno de tita y z igual a z. Cuando yo reemplazo acá me queda z 4 menos ρ cuadrado coseno cuadrado de tita menos ρ cuadrado seno cuadrado de tita. Saco factor común menos ρ cuadrado para que me quede acá coseno cuadrado de tita más
seno cuadrado de tita. Entonces poder decir que esto es 1. Entonces te queda z igual a 4 menos rho cuadrado. Ese es el signo menos que te está marcando Eugenia. Claro, ajá. Igual, yo lo que hice en realidad fue que reemplacé la z por la ecuación, o sea, 4 menos x cuadrado menos y cuadrado. Mira, ese, bueno, que ahí está el reemplazo, x cuadrado menos y cuadrado. ¿Cuál es el proceso del ejercicio? Es calcular el flujo. Pero vos tenés una superficie Claro, ya entendí. cerrada. Sí, sí, sí. Vos Sí, tenés un paraboloide que está así, por eso aparece el x negativo y el y negativo, porque el paraboloide, este es el z igual a 4 menos x cuadrado menos y cuadrado, digamos que la copa está dada vuelta. Y el plano z igual a 1. O sea que esto está más alto, está acá. Este es el plano. Entonces, está tapado y esta es tu superficie. Entonces, está tapado y estoy preguntando por flujo, puedo usar Gauss. El Gauss que me decía, la integral de superficie de f por n diferencial s es igual a la integral triple en el volumen de la divergencia de f por diferencial volumen. Siempre es más fácil aplicar esto. Entonces, yo lo primero que necesito es el cálculo de la divergencia de f. Que si yo hago la divergencia de f, da 3 el cálculo. Porque es las derivadas, la p de x más la q de y más la r de z. Entonces, tengo la integral en 3 y ya sé que la sombra es una circunferencia de este volumen. Entonces, rho diferencial z, diferencial rho, diferencial tita. Tengo que usar este cambio de coordenadas. Entonces, me planteo cómo va el z. El z, entro en 1, acá, y salgo por la ecuación del paraboloide. La ecuación del paraboloide, este es el reemplazo en las coordenadas. Entonces me queda 1 menor o igual que z, menor o igual que 4 menos rho cuadrado. ¿Estamos? Sí, sí. Ahí tengo. Y después ya sí me olvido y miro esta circunferencia que es la sombra, que es la intersección de estos dos, y me va a quedar si va a ser x cuadrado más y cuadrado igual a 3. Entonces el rho va a estar entre 0 y el radio, que es raíz de 3. Y el tita va a dar toda la vuelta. ¿Estamos? Y ya resolvés la integral. Sí, sí, ya entendí, claro. ¿Está bien? Bien, bien, sí, ¿Salvada sí, la sí. duda? Sí, gracias. Bien. Y tenía otra duda. Sí, decime. En la misma tarea, en el punto 5, en la actividad 5, nosotros tomamos el punto R, el punto con T igual a pi, lo tomamos como 0 menos E a la pi positivo, porque en la consulta, no sé, en una consulta del lunes, Sí. habíamos encontrado un error de que pi no era negativo, era positivo, porque si se reemplaza en la ecuación A de ver, R, me sí. queda un punto que es 0 menos E a la pi, porque Bueno, a coseno ver, de pi es espera. 1 Sí, menos 1. déjame que lo mire porque en el aire me cuesta mucho. Sí, sí, está bien. Tenés que encontrar la función, la potencial. ¿Estamos? Sí, De lo que vos tenés como dato. Entonces, en el planteo de la ecuación potencial, bueno, vos la resolvés como, bueno, a a la x de p xb
diferencial x más la integral de b hasta i de q de xy diferencial y. Estamos, si yo resuelvo eso, tengo a hasta x de 3 más 2xb diferencial x más la integral de b hasta i de x cuadrado menos 3y cuadrado diferencial y. ¿Estamos? Sí, igual en realidad la duda no está ahí, está en el punto B. Bueno, pero espérate, necesito la ecuación del... Pasa que no es una consulta, digamos, de procedimiento, sería una consulta de, del En el B, ejercicio. evalúe la Claro, la integral. consulta Claro, de los aparte datos. ahí es en el punto B, que el punto, o sea, los dos puntos que da, hay un Sí. punto que es 0, e a la menos pi. Claro. Ajá, sí. Nosotros lo Lo tomamos que dice como... Milagros es eso, es que en la consulta habían quedado que era e a la pi. E a la pi. Claro, porque sería- ¿Con quién tuviste la consulta, Milagros? Conmigo tiene que Sí, ser. con la bien, profe. perfecto. Pasa que si se reemplaza pi, o sea, t Sí. por pi, me queda e a la pi por el coseno de pi. El coseno de pi es menos 1. Entonces me Sí. queda menos e a la pi. Sí, a ver, es esto, ya me estoy acordando lo que vimos esa consulta. Sí, entonces, si vos tenés el R en 0, va a ser, a ver, quiere decir que t vale 0, entonces voy a tener e a la 0 por el seno de 0 más en i más e a la 0 por el coseno de 0 en j. El seno de 0 es 0. ¿Estamos? Entonces, Sí. esto es 1. Y acá voy a tener el coseno de 0 es 1 y esto es 1. Entonces, en definitiva, me queda 0, perdón, Ajá. 1. Como el primer punto, el R de 0. Sí. Después, el otro es el R en pi. Esto es lo que habíamos visto. Entonces tengo E a la pi por el seno de pi en i más e a la pi por el coseno de pi en j. Si yo miro acá, tengo e a la pi por el seno de pi, el seno de 180 grados también es 0. Si lo pienso en grado. Sí. Entonces ya tengo el 0 acá y acá estaba el tema. El coseno de pi era menos 1 Claro. por e a la pi. Entonces esto me queda menos e a la pi. Sí. Y ¿Sí? nosotros tomamos ese punto. Claro, No el no punto que e a la estaba en la menos tarea. pi arriba. Esa era la discusión, que la tarea Claro. decía e a la menos pi. Acá, había un menos acá. Ajá, Bien, perfecto, sí. perfecto. Ok. No, eso es un error. Ustedes no habían encontrado el error, es cierto. Yo me he olvidado de eso, me he olvidado de fijarme en eso, que era e a la más pi. Bien. Ok, Sí. perfecto. Entonces estaría bien, Milagros, en la resolución. Bien, bueno, gracias, muchas gracias. profe. Gracias también. Perdón, Eugenia, yo me olvidé de eso, que a corregir ese punto que me habían marcado los chicos. Sí, no hay problema, no hay problema. Ahora lo tengo en cuenta para las próximas correcciones. Bueno, Muchísimas gracias. no, mil disculpas que he sido yo la que me he olvidado, que por ahí, entre tantas cosas, me he olvidado de anotarlo y me he olvidado de pasártelo. Puede pasar, no hay problema. No sé, bueno, chicos, veo todavía siguen varios conectados, no sé si tienen alguna otra duda. A ver, están escribiendo algunos. Milagros dice que no. A ver quién más están escribiendo ahí.
A ver, Luciana, yo quería consultar porque en las listas de notas salgo con la nota de la tarea 1 distinto de la de mi grupo. Puede ser, eso déjame que lo controle, porque puede ser que por ahí yo al copiarla, si no te he corregido a vos, puedo haber copiado mal. Así que déjame que lo controle, a ver dónde está el error. Eso lo controlo, no te hagas ningún problema y pongo la misma nota que la del grupo. Yo tengo que volver a entrar a buscar tu grupo y compararlo con lo tuyo. Así que quédate tranquila que eso lo hago después. Ya lo anoté. A ver, veo que alguien más está escribiendo, así que tengo una duda con un ejercicio del parcial. ¿Me puedo explicar cómo se resuelve la integral de y diferencial x más x diferencial y? Bueno, voy a borrar todo esto y vos querés ver la integral de y diferencial x más x diferencial y. ¿Estamos de acuerdo? ¿Eso es lo que querés, Florencia? Bueno, es y diferencial x más, yo lo primero que hago, separo términos. Y lo que me tengo que fijar es en los diferenciales. Esta integral es esto. Esto es lo que me manda respecto de la variable. Entonces, decía que era una circunferencia. No sé a qué te referís, pero esta integral en particular queda. La y está como constante, entonces te queda y por x la solución. Más, en este caso, lo que tenés que integrar respecto de y. Entonces, x es una constante y te queda x por y. Si yo sumo esas dos cosas, voy a tener 2xy. No sé en qué contexto está, pero esta integral, la solución es esa, no... O sea, tendría que estar mirando el ejercicio para ver en qué contexto, no sé qué ejercicio es, ni en qué contexto está. ¿Cómo resuelvo la integral de un campo escalar? Ah, bueno, eso, cuando vos tenés un campo escalar, Florencia, no, o sea, para terminar con lo tuyo, no, o sea, tendría que haber el contexto, eso la circunferencia realmente no sé bien a qué te referís. Vos tenés un campo escalar, entonces la integral de línea sobre esa curva del campo escalar es con el diferencial S chiquito. ¿Estamos? Entonces vos lo que tenés que armar es este diferencial S. Este diferencial S es la norma del R' de T diferencial T. Entonces es la raíz cuadrada de las componentes del R' al cuadrado. ¿Estamos? Entonces va a depender, no sé, de qué curva tenés. Entonces la integral te va a quedar adentro con el 2x, si esa es tu función, por el armado de esto que depende de la curva. Es distinto, no podés tener el vector adentro.
Bueno. Bueno, listo, Florencia, entonces ya está. No sé, Ayelen, ¿algo más? Bien, listo. ¿Alguna consulta más, chicos? Bueno, si no hay nada más, entonces ahora sí me despido y seguimos en contacto como siempre les digo. Si tienen alguna duda o algo, me escriben por el foro, por mensajes. El viernes es parcial, así que los que no tienen que rendir quedan liberados. Nos vemos el martes que viene. Chao chicos, hasta luego Eugenia, gracias por la ayuda. Chao, Patri, chao, chicos, que estén bien. Chao.